Toda Medina contaba con varias mezquitas, en cantidad adecuada a la población y al espacio que ocupaba, y además, de entre esas mezquitas de barrio, destaca una mezquita principal, la mezquita Al-Jama. Gracias a las intervenciones realizadas en la catedral y a las fuentes escritas medievales, sabemos que la mezquita Al-Jama de la Medina Mursilla se encontraba donde ahora vemos la catedral. Esta mezquita parece remontarse al reinado de Mohamed I, para luego convertirse en época cristiana en un templo a Santa María la Mayor. De la primera etapa de la mezquita no tenemos fuentes escritas, pero de las aplicaciones y conversión sí, por lo que las primeras descripciones se han formado a partir de los hallazgos y de las supuestas estructuras que se toman de base para modificaciones en los escritos posteriores. La mezquita Al-Jama de Murcia contaba en sus inicios con 11 naves, con una central mayor y el mihrab a sus pies, al sur, por esta calle que pasamos ahora. El alminar estaría al norte, tras un patio de abluciones descubierto entre este y las 11 naves del oratorio, divididas por pilares de ladrillo y una arquería que separa el patio de la sala de oración. Tendría unas dimensiones de 45 metros de anchura por 86 metros de profundidad, 45 metros por 57 metros el oratorio y 45 metros por 29 metros el patio de abluciones. La mezquita se ha ubicado en concreto bajo una parte del claustro de la Catedral de Murcia y la Plaza de las Cadenas, aunque la delimitación y su emplazamiento no es clara ni definitiva. Tenemos fuentes que nos indican la existencia de una mezquita en este lugar, pero no hay descripciones de esta ni información sobre si sufrió reformas posteriores en el periodo del Emirato y de los reinos taifas, aunque sí sabemos que se amplió. Los límites en relación a la zona actual serían: al sur, la quibla estaría en la fachada gótica de la catedral, en la Puerta de los Apóstoles, limitando con la calle principal de la Medina, que pasaba por allí. Al norte, el cierre del patio de la mezquita coincidiría con el límite de la catedral gótica y lateral del claustro gótico de la calle Salcillo, y la prolongación en la Plaza de las Cadenas. En la galería norte del claustro de la catedral, en el muro noroeste, se halló un arco de piedra que ayudó a ubicar la mezquita bajo la construcción. Se hallaron sillares calizos y algunas dovelas anchas como las de la alcazaba de la Alhambra. Este vano se tapió con ladrillo para hacer una puerta más moderna que posteriormente se cerró definitivamente. Otras obras en la Plaza de las Cadenas o Plaza de la Cruz descubrieron dos muros de tapial de hormigón, paralelos del noroeste al suroeste, que pertenecían al patio de la mezquita. En las excavaciones del suelo de la catedral de 1998 salieron a la luz, bajo las criptas de la capilla, más paramentos de tapial de hormigón que ayudaron a formar la hipótesis de la existencia de un paramento de 1,23 metros de ancho con un contrafuerte, y lo que parece el muro de la quibla, que estaría al sur, como ya hemos dicho. Tanto en el interior del Museo de la Catedral como en el exterior, en 2002, se excavaron pilares de ladrillo situados sobre zapatas de mortero de cal, cerca de la Puerta de la Cruz, lo que nos ayuda a conocer las naves del oratorio. Las excavaciones bajo la torre y la capilla de los Vélez apoyan la orientación vigente de la mezquita bajo el templo cristiano. También tenemos otras tipologías de edificios musulmanes en esta zona, un horno de pan en la girola y una vivienda al este de la galería sur del claustro, que ocupa el acceso al museo y parte de la Plaza de las Cadenas. Además incluye una zona de huerto o jardín. Como ya decía, sabemos que la mezquita fue ampliada, en época almorávide, por los cambios demográficos de la segunda mitad del siglo XI, ocupando las zonas actuales de crucero, coro, naves laterales. Esta ampliación supuso la expropiación de las mencionadas viviendas de su alrededor. El Dirk Biled al-Andalus dice sobre la ampliada mezquita de principios del siglo XII: tiene Murcia una mezquita Al-Jama grandiosa, amplia y maravillosa que mandó construir el emir de los musulmanes Ali b. Yusuf b. Tashfin. Esta mezquita ampliada ocuparía en el este el exterior de la capilla de los Vélez, donde estaban las viviendas de los siglos XI al XIII, y de esta fase tenemos restos dentro y fuera de la capilla de Nuestra Señora del Socorro. También se encontró un pozo en el lateral de la torre de la catedral. El número de naves de esta ampliación, como hipótesis, es de 15 naves. Quedaría una mezquita con orientación noroeste-suroeste, con oratorio y patio de unos 61 metros de ancho y 86 de profundidad. 15 naves de unos 3,40 metros definidas por pilares cuadrados de ladrillo, sobre zapatas de mortero y de cal. Un cuerpo de arcos transversales sobre pilares de planta de cruz de ladrillo separaría la sala de la oración y el patio.
La quibla estaría verticalmente en la fachada de la Puerta de los Apóstoles. Eso se mantiene. La mezquita se mantuvo en uso por los musulmanes hasta el fin de la sublevación mudéjar. Hasta entonces se había conservado aún bajo el dominio cristiano de Alfonso X, como en los casos de Toledo y Zaragoza, pero al contrario que en Córdoba y en Sevilla, que no se mantuvo. Esto se hacía con un proceso legal de concesiones recogidas en fueros y capitulaciones. Y políticamente dependen de la corona de Castilla, pero cultural y religiosamente se les autoriza a mantener el Islam. Esto pasa porque la población musulmana entonces superaba a la cristiana, y tampoco había necesidad de un gran templo cristiano, así que por evitar el enfrentamiento se les concede libertad religiosa. No fue hasta más tarde, con la conquista definitiva y la anexión al Reino de Castilla, que se convirtió. Se imponían también acuerdos económicos, por lo que, por ejemplo, las grandes propiedades pasaban a ser propiedad del reino y se sometía a la población a altos impuestos. Esta situación se mantuvo hasta que la corona empieza a abusar de la situación y lo que llevó a los mudéjares a una sublevación, simultánea a la sublevación de Granada. Es entonces cuando el yerno de Alfonso X, rey de Aragón, llega a Murcia ante su petición. Jaime I conquistó definitivamente la ciudad poniendo fin de forma contundente y violenta a la sublevación mudéjar entre 1265 y 1266 y comenzó a hacer cambios. Dividió la ciudad en una parte cristiana y otra musulmana. La mezquita se quedaba en la cristiana y la población musulmana solicitó al rey Alfonso X sucesión para la oración, petición que se negó y se procedió a la conversión del templo. La conversión de la mezquita en un templo cristiano pasó por diferentes etapas que podemos distinguir en tres fases. En la primera fase, a finales del siglo XIII, la mezquita parece casi intacta, sufriendo leves adaptaciones al culto cristiano en su interior. Se hace un altar mayor en el oeste, en contraposición a la quibla lateral del sur. Jaime I relata la decoración a base de sus propios tapices y tejidos, elementos que se llevaría consigo tras su marcha. No se consagró aún como catedral, no tenía panteón real ni coro. En la segunda fase, a principios del siglo XIV, ya tras el reinado de Alfonso X, se hacen las primeras intervenciones significativas debido al deterioro de la mezquita y a la necesidad de un templo enteramente cristiano. Este nuevo espacio tendría sepulturas cristianas, una nave central y un coro, resultados de quitar ciertos pilares y cerrar espacios transversales a las naves de la mezquita con sus respectivas capillas laterales. También se levantaron la Torre Vieja y Capilla de Jacobo de las Leyes, de planta octogonal y grandes pilastras, donde hoy está la Plaza de las Cadenas y el claustro. Esto sobreviviría hasta principios del siglo XVI. De esto conservamos textos ajuristas para levantar la capilla y campanario, además de las labores de cantería. Excavaciones revelaron que el arranque de la torre renacentista se creó adaptando la cara externa de la torre antigua, de manera que su cimiento se adosó al lateral de la torre vieja. Sancho IV ordenó el traslado de 500 piezas de madera al templo, interesándose por su restauración. Se colocaron imágenes de bulto redondo, iconos, murales, etc. Finalmente, en la tercera fase comenzó la obra gótica de la catedral. Ante los problemas con la diócesis de Cartagena debidos a los piratas barberiscos principalmente, se decidió trasladar la diócesis que llevaba en Cartagena desde tiempos visigodos hasta Murcia, para lo que se necesita una sede más grande. Es entonces cuando se destruye la mezquita para comenzar una obra mayor. Y es por eso que se denomina a la sede de la catedral Diócesis de Cartagena, aunque no esté allí actualmente.